Bien, arrancamos entonces con la clase, la última clase que tenemos, eh, y vamos a ver en esta clase lo que pensé hacer es una pequeña reflexión sobre una de las preguntas o comentarios que surgió. No, comentario no, era una de las preguntas. Yo entré hoy a la mañana y corregí hoy a la mañana, contesté hoy a la mañana. Si hubo alguien que agregó después y quisiera comentar algo, por favor dígalo. Eso yo no lo vi desde, creo que entré como a las 6 de la mañana, no me acuerdo. Así que si alguien entró después y necesita que compartir alguna pregunta, puede hacerlo. Pero si no, va a ser eso. Y luego voy a compartir... no una breve, vamos a hacer una introducción, digamos, a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en esta última clase, después lo repito al final para quienes todavía no llegan, pero en esta última clase yo les puse que la lectura de Apocalipsis, las lecturas de Apocalipsis no son obligatorias. Van a ver ahí, se las dejo igual, pero no son obligatorias. Sí es obligatoria la del libro de Hechos. Entonces, les dejo obligatorio el libro de Hechos y aquí en la clase trabajamos Apocalipsis. Apocalipsis tienen dos textos, una de Severino Croato, que es básicamente la mirada que voy a dar ahora. Y al final de la clase vemos un poquito el cierre, digamos, de la cursada, y algunas preguntas que puedan surgir o comentarios sobre el examen final. ¿Sí? Entonces, ese sería más o menos el recorrido para el día de hoy. Arrancando entonces con lo primero, que es la pregunta, que era cuando estaba el tema de los códigos de hogar, ¿no es cierto? Que aparecen en Primera Timoteo, que aparecen en Efesios, Colosenses y en Primera Pedro. Y una de las preguntas, si ustedes se fijaban y leyeron, tenía que ver, preguntaba qué tiene de diferente o de particular el código de hogar de Primera Pedro, ¿no? Como bien notaban ustedes, bueno, leyendo y contestando, una de las particularidades es que daba las obligaciones para los esclavos, pero no para los patrones. Y uno se preguntaba, ¿por qué? Digamos, venía como parejo, dándole a uno y dándole a otro, al poderoso y a los débiles, ¿por qué acá? Solamente comparto una de las posibilidades que puede haber de por qué no le da indicaciones o deberes a los patrones. La cosa es muy sencilla, porque no había. Porque había una comunidad en la que no había patrones. Fíjense que por ahí hay las cosas más sencillas se nos pasan de largo, ¿no? Decimos, bueno, porque se estaba incorporando en la sociedad, quería acomodarse con la cultura, que está bueno, está bien, ¿no? Pero una posibilidad es que no le hable a los que no están, a los que no existen en esa comunidad, ¿verdad? ¿Qué va a decir de deber a los patrones si en esa comunidad no había? En Primera Pedro, recuerden ustedes, una comunidad perseguida, una comunidad que se declaraba ya sí con el nombre cristianos, recuerdan, ahí aparece ya, digamos, se diferencian y se reconocen a sí mismos como cristianos, ¿no? Pero eso los lleva a tener problemas graves de exclusión, ¿no es cierto? Hasta de maltrato, y algunos hasta dicen de problemas legales. Con todo eso, pareciera ser que el nivel social de la gente que estaba ahí podría haber sido bastante bajo, de tal forma que no tenían recursos legales para enfrentar los tribunales
de esa sociedad. Entonces, bueno, nada, dejarles esta inquietud o esta otra mirada también, de que la posibilidad de que no le hable a los patrones es porque no había en esa comunidad patrones. Bien, esa fue la que yo me anoté. No sé si hay... Después, la verdad que me parecieron bárbaras todos los debates que se armaron. Da como para seguir, ¿no? Porque cuando empieza todos estos códigos de hogar, bueno, entramos a pensar y a reflexionar y a trasladar algunas preguntas que surgieron allá a nuestros contextos, ¿cierto? Entonces, bueno, bárbaro, daba para seguir, pero bueno, en algún momento hay que finalizarlo, pero bueno, y no me acuerdo cuál otra se armó también un lindo debate, pero bueno, bien. No sé si alguien completó después del medio de hoy y quiere compartir o quiere preguntar algo que yo no haya mencionado o leído. ¿Puedo hablar? Dale, Walter. No, lo que se nos dio para leer tenía una cierta mirada feminista sobre el tema de la familia. Hay otras fuentes, otras miradas en cuanto, qué sé yo, otros teólogos que opinen diferente. Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, yo les doy eso porque es la mirada que no abunda en, digamos, en el mainstream, ¿no? En la normativa, ¿no? De interpretación de los textos, ¿no es cierto? Entonces, como por ejemplo cuando leímos el libro, cuando leímos la opinión de Elsa Tames sobre Romanos. ¿Por qué les doy el de Elsa Tames? Porque Elsa Tames dice, digamos, cuando nosotros leemos Romanos decimos, ¿cuál era el problema? La ley versus la gracia. Y lo vemos como no como figuras, como ideas, como sistemas simbólicos. Elsa Tames nos baja, ¿sí? Nos baja a la tierra tremendamente y dice, acá hay exclusión y hay que leerlo desde la mirada de los excluidos, ¿no? Entonces, no les di la visión tradicional de Romanos. Ustedes fíjense, y si ustedes se ponen a ver, en varios pasa lo mismo. ¿Sí? En varios enfoques que les doy, por ejemplo, Pablo débil y Pablo fuerte, ¿no? Diferenciar que hay visiones de Pablo dentro del canon, eso tampoco es la mirada tradicional. La mirada tradicional es, hay un solo Pablo. De hecho. Profe, sí, en relación a lo que está diciendo el compañero, a mí también me sorprendió lo de Elsa Tames. Bueno, generalmente desde los movimientos feministas cristianos, si la tomamos a ella. Creo que a lo que estamos acostumbrados es a tener una sola mirada y cuando algo suena distinto, nos suena una luz de alarma. Nunca había pensado cómo ella la había tomado el tema de la exclusión en todas las aristas que ella pone, porque no es solamente en las cuestiones del género, sino que también hay cuestiones que se tocan así siempre sobre, muy livianamente, las cuestiones socioeconómicas, y lo que en los otros trabajos que estábamos viendo también es esta cuestión, cuando recién hablamos de los códigos, el tema de que no habría patrones, no sé si están así, tal vez no se visualizaba, porque creo que nosotros también nos tenemos que dar el permiso de interpretar un poco, imaginarnos la situación, obviamente no siendo anacrónicos, porque y esa es una de las cuestiones que marco en cada trabajo, trato de no ser anacrónico, porque si no entro en el juicio y ya en una mirada radicalizada de los derechos, pero me parece que sí habían esas relaciones de reproducción del capitalismo, que bien se denuncia, o por lo menos se visualizan. Y hay algo que me quedó
muy vivo, y es que pareciera que los textos que nos han llegado hoy en día han sido cuidados de cierta manera, pero para que lleguen a nosotros, aunque se hayan encontrado en distintos momentos, en distintas épocas, pero desde lo que se está encontrando, fueron muy honestos en la escritura. Entonces, si hay estas visiones de que hay una marcada y no la leímos porque la norma no nos permite leer, porque inclusive esta materia a nosotros nos permite visualizar algunas otras cuestiones que no son de lo que es heteronormal, que se ha tocado acá y que no se tocan en otras materias. Entonces, permitirnos esta mirada de interpretación también a nosotros nos van a posicionar a futuro. Nosotros, en mi caso, y disculpen que hable un poquito, coordinamos grupos. Y si no nos permitimos dar una interpretación distinta o escuchar a los diversos autores, diversas miradas, nosotros también vamos a estar replicando la heteronorma y vamos a estar replicando todas estas normas o reglas que tanto daño nos hacen a nosotros mismos. Sí, sí, yo me acuerdo ahora que hablaste, Alicia, de interpretación. Una de tus comentarios hablaba de esto de la interpretación. Ahora que me acuerdo, creo que te puse ahí, qué bueno que interpretás o algo así, no me acuerdo, pero digo, indudablemente es una preocupación tuya y está bueno. Nosotros estamos haciendo introducción, ¿no? No hay, yo ya lo dije la otra vez, es una introducción a una licenciatura, por lo tanto, tiene que tener un nivel, pero no deja de ser una introducción, ¿no es cierto? Pero sí me parece que lo que se intenta rescatar es que nosotros tenemos, creo que lo hemos dicho, pero tenemos un diálogo, ¿sí? Y la relación con el texto, yo hablo de relación, ¿sí? Con el texto tiene que ser eso, tiene que ser un diálogo, ¿sí? Si es una interpretación, yo lo tengo que entender, me parece, como el arte de interpretar. Yo interpreto una partitura. La partitura está, no la puedo cambiar. Pero la forma en que la interpreto, ¿sí? Puede variar. Pero yo no puedo sacar un chamamé de un, no sé qué puede ser, de la quinta de Beethoven, tenía quinta de Beethoven, no sé, de una de Beethoven, sacar un chamamé, ¿no? O sea, yo puedo tocar una de Beethoven de diferentes formas, meterle más instrumentos, subirle tono, bajar lo que quieran, pero la partitura sigue estando ahí, porque es lo que yo interpreto, ¿sí? Lo mismo pasa en una obra de teatro, ¿sí? Yo puedo interpretar un personaje de diferentes formas, pero el personaje ya está escrito ahí, yo lo interpreto porque yo le pongo, ¿sí? Ese diálogo. Lo mismo hacemos con el texto bíblico. La señal de alarma que mencionaba suena cuando mi interpretación difiere de todas las interpretaciones que nos dieron, ¿sí? O escuchamos durante muchos siglos en una parte del mundo y en una corriente determinada religiosa. Esto quiero señalarlo también, porque si no uno diría, bueno, pero si tanto tiempo se interpretó así, ¿por qué ahora vamos a cambiar? ¿No? Pero bueno, uno va descubriendo que también hubo otras interpretaciones, también hace mucho tiempo, que quedaron de lado, fueron silenciadas. No, no es que estamos inventando. ¿eh? Walter recién preguntaba lo de la interpretación feminista. Hay un texto extracanónico que se llama Hechos de Pablo y Tecla, que hay que leer lo que son las mujeres en ese texto, ¿no? Llenan estadios para defender a Tecla, vitorean, aplauden, le gritan al emperador, ¿no? Y estoy hablando del siglo II, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no inventamos, nosotros vamos releyendo, ¿sí?
Entonces, cuando nos suenan esas señales de alarma, no pensemos que nos suenan sobre el texto, sino sobre las interpretaciones recibidas. En ese sentido está bueno que nos suenen, revisemos por qué nos suenan, y decidamos si está bueno que nos suenen, si no está bueno que nos suenen, si nos alineamos ahí o no, ¿no es cierto? Así que bueno, sí, está bien. Bien. No sé si hubo alguna otra. Gracias Alicia y Walter por los comentarios. Pero bueno, Walter, sí, obviamente la materia tiene una línea, ciertamente. O algunas líneas marcadas, claro. Claro. Bien. Perdón, ¿te puedo hacer una pequeña acotación? Sí. A ver, yo personalmente estoy en una línea, o estoy navegando entre una línea un poco más tradicional, un poco porque me interesó lo que estaba diciendo Alicia recién. Y si bien yo ya había hecho con vos en La Perla Escondida, o sea, sabía cómo era tu impronta teológica, no sé cómo llamarla, o interpretación, la verdad que hay una cosa muy importante que aprendí, que es a mirar a través de otros ojos. O sea, el problema de las interpretaciones es que, especialmente las que yo les llamo tradicionales, es que miramos siempre con los mismos ojos, ¿no es cierto? Y damos siempre las mismas respuestas. No, lo que pasa que en el siglo I, en el siglo II, que las mujeres, que los esclavos, y no salimos de ahí. Entonces, más allá que pueda compartir o no ciertas cosas con el Satames, con Croato, con quien fuera, con Néstor Míguez, a quien aprecio mucho, me parece que es importante que un poco, aunque sea levantarte, viste, la bendita y mirar que hay otras maneras de ver la realidad que no es la de uno. Y yo creo que en un cristiano eso es fundamental, ¿no es cierto? A mí me parece que pasa, termino un segundito, María Luz, pasa por ahí. Hoy tenía una discusión en un grupo de compañeros de colegio, somos todos sesentones, donde ponían un ejemplo, un chico muy católico, ponía que qué barbaridad, mirá el hospital que hablen para transexuales, no sé qué, acá, y que lo inaugura, criticaba muy mal. Y yo digo, ¿qué problema tenés vos con los transexuales? Le digo, ¿en qué te jode a vos? O sea, son esas cosas que de golpe, ¿no es cierto? Uno, tal vez por la edad, como decías, la sabiduría, o por lo que sea, o porque, no en este caso particular, pero cosas que uno ha sufrido, aprende a verlo con otros ojos. Entonces ahí es cuando un poco uno empieza a emprender otros caminos, o no, pero por lo menos tiene una mirada más compasiva, ¿no es cierto? Todo tuyo, María Luz. No, que es muy importante lo que están diciendo de la mirada desde de varias perspectivas. Siempre se dice que la palabra es una palabra viva. Es una palabra viva por eso, porque nosotros hoy, 20 siglos después, podemos releer y desde nuestra vida, que es tan diferente a aquella, podemos interpretar y extraer el mensaje que sigue vigente, aún en esta cultura tan diferente. Así que sí será importante, porque si no, nosotros ¿cómo vamos a transmitir a otros que no conocen este mensaje o que tienen otra cultura? Nos tenemos que meter un poco en la cultura del otro para tratar. Si hay algo bueno en este curso, es que nos lleva a reflexionar y a preguntarnos. Creo que uno de los objetivos es quedarnos con preguntas y quedarnos así como nos quedamos, totalmente removidos, porque descubrimos mucho que no habíamos visto, que nunca habíamos escuchado y que nos deja pensando. Eso es fundamental.
porque somos seres pensantes. No podemos tener una doctrina fija, no estaría viva si fuera así este mensaje. Este mensaje tiene que ser leído y revivido, releído, reinterpretado en la vida de cada uno. Y somos tan diferentes. ¿Cómo puede alguien que vive tan diferente a nosotros en África entender este mensaje? Y le puede llegar, depende de cómo se lo digamos. Ahí mismo nosotros vemos que muchos autores, muchas comunidades dicen lo mismo de distinta manera, porque lo han vivido de distinta manera, lo han vivido en momentos, en situaciones diferentes. La perspectiva de la mujer es muy importante la perspectiva de todos los olvidados, porque nosotros siempre vemos que a las mujeres prácticamente no se las nombra. Bueno, por algo es que no se las nombra, pero no es porque no estuvieran allí. Como que tenemos que tratar de ver lo que no se ve, y estaba. Porque si no, no podemos interpretar. Tenemos que llegar a meternos en esas escenas y ver a los que no se ven y escuchar a los que no se escuchaban. Por algo ellos hablan de los esclavos, de las mujeres, hablan poco de los niños, pero también esos no escribieron, no tenían voz, algunos le dieron voz, otros no. Pero si nosotros no estamos abiertos a ver eso que no vemos, nos quedamos con un mensaje muy pobre. Sí, se termina el diálogo. Sí. Se termina el diálogo con el texto y se transforma en un monólogo nuestro, ¿no? Que a veces ni siquiera es nuestro, porque hasta estaría bueno que fuera nuestro, ¿no? Pero repetimos otros monólogos casi que los asumimos, ¿no? Como propios, como visiones propias, y ahí es un monólogo ni siquiera nuestro, sino de otro que nos hace hablar como un títere, ¿no? Y decir, el texto dice esto, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta es un poco, sí, en esto somos protestantes, es tratar de que el texto nos sacuda, ¿no? Pero para eso hay que dejarlo hablar al texto, ¿sí? Porque fíjense que nosotros todo el tiempo estuvimos hablando de que nosotros interpretamos al texto. Pero yo les digo, el texto nos interpreta a nosotros también, ¿no? Cuando nosotros no dejamos que el texto nos interprete, lo estamos violentando, ¿eh? Porque no le dejamos que hable, ¿sí? Entonces, es todo un trabajo, y esto que decían de las preguntas abiertas, yo amo más las preguntas abiertas que las respuestas cerradas, ¿no? Eso, porque las preguntas abiertas te llevan a escuchar, te llevan a ser humilde, ¿no? Porque decís, bueno, yo no puedo tener la pedantería ya de tener la respuesta. Tengo una nueva pregunta, qué bueno, puedo seguir buscando, puedo seguir escuchando otras cosas, ¿no? En ese sentido también hay una cuestión teológica y de humildad o de lo contrario, digamos, ¿no? Así que bueno. Jonathan, levantaste la mano. Sí. Esta charla me hizo acordar a mis tiempos de militante, que se dan estas discusiones en lo político. Y nada, está bueno también plantearse como que el texto nos interpela. O sea, si nos moviliza, nos interpela a plantearnos otras interpretaciones y no las bajadas del texto o las leídas por alguien que ya las hizo. Como decías vos, o sea, no dejar que el texto hable es como decir a alguien, callate, no quiero escuchar tu opinión. No me interesa. Es lo que yo pienso, lo que yo digo. De hecho, a mí me costó siempre aceptar, no tanto porque cómo lo aceptaba yo, sino por lo que iban a decir los demás o qué van a interpretar los demás cuando yo abiertamente ya que era bisexual, por ejemplo. O sea, me transformé en mi propio monstruo, pero no por mí, sino por qué me van a decir los demás, o qué interpretan o dónde me van a encasillar. Cuando tiré todo eso al carajo, mi cabeza hizo así. Y eso lo transporté a todo lo que sea aprendizaje, y es como decís vos, que me interpela, que me dejo interpretar por esa situación externa, nueva,
a ver qué resulta de eso. Mm. Encerrarme sin prejuicios. Pero está bueno eso, dejarse interpelar por ese texto, esos textos. Gracias, Jonathan. Qué lindo que puedas compartirlo, porque ahora me siento mucho como con el trabajo con los colectivos. El tema no sé si nos interpreta a nosotros el texto, sí nos interpela todo el tiempo. Por eso están apareciendo las teologías con perspectivas feministas, ecoteología, que denuncian justamente lo que habla Elsa Tamer de la reproducción capitalista. Y también me hace pensar otra vez en los códigos que nosotros hemos tratado de, y seguimos repitiendo esto que hacía esa comunidad para poder sobrevivir en una historia en la cual el Estado era mayor, oprimía y se sujetaba. Porque me imagino que si hoy a alguien, o le decía en el muro, ¿cómo no podríamos rebelarnos contra un banco que le ha extraído a la casa y deja sin hogar a una persona? Cuando los primeros cristianos tomaban antecedentes de sus códigos y decían, esta piedra es la dignidad. Entonces, llegamos a un punto en el que, por tener esta articulación de paz, que no es paz, que realmente siempre en esa paz falsa son las personas más vulneradas, las que terminan dañadas, terminamos siendo cómplices de eso. Entonces, todo esto sí me interpeló a mi rebeldía, ¿no? A interpretar de manera normativa los hechos. Cuando te escucho, Jonathan, me conmueve y me da alegría saber que podés plantearlo, porque es una de las cuestiones que dentro de lo que son las estructuras, cómo nos han presentado dentro de las comunidades religiosas, de las cuales nosotros no hemos salido de la norma en muchas áreas y que hemos sido cómplices de tantos daños. Y bueno, acá me quedo hasta Elsa también. Sí, presenté los otros dos trabajos, profe, pero bueno, si salen los charlamos. Gracias. Gracias. Bien. Había para charlar y seguramente hay más todavía, porque cuando se abren... y recuerdo también algo que dijeron, que bueno, eso será tarea para después de ustedes, ¿no? Digo, mía también, pero como lo expresaron ustedes, les devuelvo la pelota. De llevarlo a sus comunidades, ¿no? Todo esto, ¿no? Fue en unos foros anteriores. Sí, fuiste, no sé, alguien, no me acuerdo, yo a veces... Yo me enojé, en realidad es una protesta. A una protesta, bueno. Era Pablo Pobre y Pablo Débil y Pablo Fuerte. Y sí, porque, a ver, lo que yo creo que te planteaba fue lo siguiente, muy brevemente, a mí no me importa si fue fuerte o débil, a mí me importa el trasfondo de Pablo. Y eso es lo que yo trato en mi comunidad. A ver, pasa que ninguno conoce mi comunidad. Mi comunidad es una comunidad de gente mayor, ¿no es cierto? Yo soy de los más chicos, o sea, imagínense los que vienen arriba, estamos tomando la posta, algún grupo, y con todo el tema de la virtualidad, se discutió mucho, se hizo mucha lectura bíblica, fue muy rico, pero claro, había ciertas cosas que no se podían tratar, ¿no es cierto? Que no se podían tratar. Yo me acuerdo, el tema que acaba de plantear Jonathan, ¿sí? Para mí lo dijo es lo mismo que me hubiera dicho que era heterosexual o que lo que fuera, o sea, yo pude cambiar eso, pero ¿qué pasa? Yo quise hacer una charla con Raúl Sosa, con el pastor uruguayo, que está allá en la Iglesia Central, sobre el trabajo que hace Raúl con los géneros. Él empezó con el coro de hombres homosexuales y ahora está trabajando con los transgéneros, o sea, con los transexuales. Y yo dije, me acuerdo que yo estuve trabajando con él hasta que me volví, y quise hacer una charla, o sea, decir, bueno, le invitamos a Raúl, charlamos de esto, y bueno, no voy a decir quién me cayó, me dijo, mira, ¿sabes lo que pasa? Tenemos una congregación muy conservadora y no te van a entender.
Entonces ahí es donde yo dije, a ver, que Pablo sea fuerte o que sea débil, ¿en qué me cambia? Si yo no voy a, con decir que es débil o fuerte, no, vamos a empezar a decir, mirá, Pablo tenía unos cojones de aquellos, y no importa si era chiquitito, si tenía reuma o lo que fuera. Pablo es la piedra teológica la que se afirma la iglesia cristiana. Entonces, lo importante es decir, mirá, ¿qué hubiera pensado Pablo? ¿No? Yo soy muy hermenéutico en el análisis, trato de transportarme a esa época, ¿no es cierto? Pero por eso te decía, era una protesta, ¿no? Es decir, no, bueno, está lindo, pero a mí lo que me interesa, o sea, lo que en ese momento me resonaba en la cabeza, ¿no es cierto?, era ver, bueno, ¿cómo puedo hacer para que la gente venga más? Porque ese es otro tema, si vamos a empezar a discutir los temas de la iglesia, tenemos la gente que no viene por miedo, por pereza, por lo que sea. ¿Qué voy a hacer con los grupos que piensan distinto? Y un poco por eso, viste, dije, vamos a meter la tercera vía, que es muy de mí, ¿no? Eso pido disculpas. Pero bueno, un poco me refería a eso. Pero era una protesta, estaba enojado. No te enojes, no te enojes. Ah, bravo. Sí, yo lo de débil y fuerte, fíjense que no estamos, yo cuando leí ese no entré en la discusión ahí, pero lo tomo así, que creo que estamos diciendo lo mismo. Vos decías, no importa si es débil o fuerte, lo que importa es el mensaje. Ahora, el mensaje de una persona débil no es igual que el mensaje de una persona fuerte. Y no en el sentido físico, ¿no? Sino que el Pablo débil es el Pablo que llora. Es el Pablo que dice que tiene miedo. Es el Pablo que dice que por ahí tenía trabajo y por ahí se moría de hambre. 2 Corintios, ¿no? Es el Pablo que dice que los quiere como una madre. Entonces, esa debilidad es una debilidad social, cultural, o sea, es visto como débil. Entonces, esa debilidad nos llama a reflexionar sobre todo esto que estamos hablando nosotros acá. Un Pablo fuerte es un Pablo que no se quiebra, es un Pablo que la tiene segura, es un Pablo que tiene todo lo que no llora, etcétera, 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 ¿no? Es un Pablo que te escribe Efesios, Colosenses, el libro de Hechos, ¿no? Que es todo, digamos, el macho alfa, ¿no? Claro. Entonces, fíjense cómo el Pablo débil y el Pablo fuerte, y por eso yo les decía, ¿cuál prevaleció en nuestras iglesias? ¿No? Curiosamente, la idea del Pablo fuerte, pero con todo el mensaje que lleva ese Pablo fuerte, ¿no? Que es, tenemos que ser fuertes como Pablo, machos como Pablo. El arquetipo del patriarcado. Claro, exactamente. Acá llega al concepto de las hasta el concepto de las distintas masculinidades. Exactamente. Un hombre que llora, que se expresa, que tiene sensibilidad. Exactamente. Bueno, pero ahí los invito a ver mi videíto muy cortito, 18 minutos, sobre masculinidades en los evangelios. Cuando Jesús, yo no digo que le lava los pies a los discípulos, digo le acaricia los pies a los discípulos. Claro, cuando Pedro ve que le van a acariciar los pies, le dice, me toca y te mato, ¿no? No dice así, hay algunas... No es exactamente así el texto, pero ni siquiera en el griego. Pero hay masculinidades, lo que pasa es que yo en ese videíto digo cómo las masculinidades están asociadas a la acumulación económica, ¿sí? Y a otras cuestiones, porque si nos quedamos solamente con las masculinidades, como diversas formas, y no las asociamos, no las entrelazamos con otros aspectos de nuestra vida, nos quedan flotando las masculinidades. Forma parte de un sistema de valores y de jerarquías en el poder económico político, social. Exactamente. ¿Sí? Por eso el Pablo débil y el Pablo fuerte viene metido todo esto, que después se transforma en mensaje, ¿no? Una cosa es el mensaje del Pablo débil, ¿sí? Y otra cosa es el mensaje del Pablo fuerte, que después los asumimos,
¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta, claro, ¿sí? Que pasa lo mismo con la figura de Jesús. El Jesús más humano y el Jesús más divino. ¿Mm? Jesús se enojó, sí, una sola vez cuando agarró el látigo en el templo, nada más. Nada más. Después ya está. Pero cuando uno entra a recorrer el Evangelio de Marco, ves que Jesús tenía unos sentimientos de dolor, de tristeza, de enojo, de indignación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que uno dice, bueno, a mí me gusta seguir a ese Jesús. Sentimiento de duda. De todo, claro, claro. ¿Mm? Jonathan. Y me acordé recién que hay un libro que se los recomiendo de Pagola, Jesús Aproximación Histórica. Es Jesús bajado a la humanidad misma. O sea, a mí me dio vuelta la cabeza ese libro. Me bajó al Jesús de la nube, ahí flotando como un Dios, a un ser humano, un Dios hecho hombre que transitó todos los procesos de un ser humano. En la educación, el trabajo, todo. Está muy bueno. Sí, sí. Bueno, nosotros no podemos reconocer que Jesús era trabajador, ¿no? Que se tenía que mover por distintos lugares para conseguir trabajo. Y que los lugares que vemos donde se movía era donde un carpintero tenía trabajo. ¿Sí? Porque vemos los recorridos de esa época de los carpinteros y se parecen mucho a los de Jesús, ¿no? O Pablo y su misión, ¿no? Al final de nuestras Biblias nosotros tenemos los mapitas que dice viajes misioneros de Pablo. Bueno, bórrenlo, sáquenlo, táchenlo. Eran viajes de trabajo. Pablo no se iba de misión. Pablo buscaba trabajo. ¿Sí? Y ese momento el trabajador golondrina se parecía mucho a Pablo. ¿Qué pasa? No perdía oportunidad Pablo en llegar a un lugar, trabajar, pero aparte armar la iglesia, estar con los hermanos, con las hermanas, y eso es lo valioso, ¿no? Y ahí hay un Pablo débil, porque dice, yo tengo que salir a trabajar, pero ahí encuentra la fuerza, por eso Pablo dice, en mi debilidad se fortalece Jesús en mí. ¿No? Ahí, bueno, Alicia. Profesores, cuando se habla de esta cuestión de los traslados, que usted está diciendo de las misiones, ¿será que ahí nace la idea de que quien se dedica a estar coordinando, a estar en una iglesia de pastor, no tiene paga o no tiene, o por ejemplo las personas que se dedican a enseñar desde lo eclesial, no tendrían que cobrar porque esta impronta de que él no quería dar lugar a que piensen de que él vivía de la iglesia, tenía esos cuidados de que quería seguir siendo artesano, quería seguir cosiendo y teniendo su trabajo secular, y no sacar de dentro de la comunidad religiosa, seguramente que como hoy también se cuestionaría, pero tal vez de ahí está el relato que funda el no pagar bien a las personas que se dedican a la enseñanza. Bueno, ahí, a ver, tenés una pregunta que surge hace varios milenios y me salgo de los ministros religiosos. ¿Hay que pagarle a un médico? Voy a ponerle ahí a María Luz en el frente. ¿Hay que pagarle a un médico? ¿No? Pregunta romana, pregunta griega por excelencia. ¿Le tenés que pagar a alguien que te está salvando la vida? Eso no se puede, no puede cobrarte por salvarte la vida. ¿Qué es? ¿Hacer un negocio con tu salud? ¿No? Entonces, allá había un debate sobre otros oficios que estaban muy relacionados con la vida misma, ¿no? Después eso se traslada también a lo religioso, a lo que eran los sanadores, ¿no? Sanadores y sanadoras populares, ¿sí? Sin embargo, también dentro del texto bíblico tenemos otras opciones como 1 Timoteo, ¿no?
trabajador tiene derecho a la paga, ¿no es cierto? Hablando del trabajador de la educación o el obispo, ¿no? Pablo, ¿qué hace Pablo? Que esto estaba también en algunas lecturas. En las comunidades donde ve conflictivo recibir un pago, decide renunciar a ese pago. Corintios. Primera Corintios, capítulo 9. Entonces, eso a él le da libertad. Pero sí recibe ayuda de los filipenses. Los filipenses le mandan ayuda económica cuando él está en Tesalónica. Él dice, yo en Tesalónica no pedí nada. Se hace artesano junto con los artesanos, ¿no? Pero los filipenses deciden enviarle ayuda, ¿no? Con Epafrodito, ¿sí? Entonces, Pablo en esto creo que no es dogmático, por tomar una palabra que usamos recién, ¿no? No es dogmático, es pragmático, ¿no? Pero una pragmática solidaria, ¿no? Comunitaria, no cualquier pragmática, ¿no? Una cuestión de decir, acá cómo puedo ayudar mejor, y acá cómo puedo ayudar mejor, acá cómo puedo servir mejor y cómo puede llegar mejor el Evangelio, en palabras de Pablo, ¿no? Cómo puede llegar mejor el Evangelio acá, a esta comunidad, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no? Si no, volvemos a este esencialismo de esto es así y esto no puede ser así, ¿no es cierto? Los fariseos, profe, los fariseos, disculpa que te preguntó, los fariseos recibían paga, porque si no se escondería ahí una posición socrática sobre los que mejores estudios tienen, mejores condiciones sociales, a esos hay que pagarle, como sucede hoy. Por ejemplo, el político tiene derecho a ganar 250.000 pesos y el docente 50.000. Los fariseos tenías de todo. Tenías la línea farisea en que se recibía sí un dinero, pero había otra línea farisea muy fuerte, de la cual posiblemente venía Pablo, que se rescataba mucho el trabajo afuera de la institución religiosa, o sea, el recibir el dinero fuera de la institución religiosa. Y Pablo posiblemente venía de esa tradición, muy posiblemente, ¿sí? Así que estaban estas divisiones, obviamente, como siempre dentro de una institución había diferentes alternativas. Pablo, en el chat hay una pregunta. Respecto al Evangelio de Juan, estuve mirando el mapa y el Jordán corre de norte a sur y Siria se encuentra al otro lado. El texto dice que Jesús se encontraba allí, posiblemente ese era porque el Sanedrín no tenía jurisdicción. ¿Quiénes eran los judíos en Juan? El Evangelio de Juan es el más samaritano, pero tenía mucho tinte judío. Ok. Sí, el Evangelio de Juan, Fernando, ahí está. El Evangelio de Juan efectivamente es un evangelio que crece, nace en la parte samaritana. ¿Sí? Nace en esa parte, pero después va a recibir un influjo de judíos de Judea. En Juan la palabra judíos tiene que ver más con lo geográfico más que con lo religioso, ¿sí? Y con el lugar social dentro de ese lugar geográfico. Entonces, nace principalmente como una memoria samaritana, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Juan 4 con la mujer samaritana, un texto que posiblemente venga de esa época. Recibe después de un tiempo un influjo de movimientos judíos que están huyendo de la persecución del Sanedrín, por ejemplo, ¿no es cierto? Huyen y se encuentran con este grupo de Juan, digamos, Juanino.
se incorporan. Y ahí entran a ver algunos cambios, ¿no? O algunos elementos que se chocan entre sí. Y después tiene un nuevo influjo de griegos, de Asia Menor. ¿Sí? Y entonces ustedes van a encontrar en el Evangelio de Juan que tienen que traducir palabras. El Cristo, que significa el Mesías. El Gólgota, que significa calavera. Maestro, que es Rabuní, o Rabuní, que significa maestro. Entonces hay que evidentemente eran cosas, ¿no? O la localización de lugares. Entonces en este sentido, no es un evangelio que se queda quieto. En el Evangelio de Juan uno puede ver el recorrido geográfico y teológico de ese evangelio para terminar en Asia Menor, donde digamos, se resume y se arma lo que era la tradición juanina. Sí, pero ahí vamos a decir, en la parte de la mujer samaritana, parece que Jesús no tomaba ese camino, no recorría ese camino a menudo, él hizo al propósito ese camino. Él iba por el otro lado del Jordán. ¿O no? Sí, sí, está bien, pero eso no es tan importante. Fíjate que ahí lo más fuerte tiene que ver con la localización de la primer comunidad creyente, Samaria, la primera declaración de Jesús como el Mesías, una mujer samaritana, cosa extraña a los sinópticos, que era Pedro el primero que se daba cuenta y lo declaraba. Acá no, es una mujer y samaritana. Y no recuerdo el nombre, ahí en la última parte del capítulo 2. Uh-huh. O capítulo 1. Sí, también, no me acuerdo ahí, pero puede ser. Lo que tiene Juan de muy interesante es esto, que rescata las voces de otros discípulos y discípulas. María Magdalena habla en Juan. Es el único evangelio en el que habla María Magdalena, ¿no? Que se lo encuentra a Jesús, que lo toca, ¿no? Rescata la voz de otros discípulos, y las declaraciones públicas de Jesús como Mesías están en boca de otros discípulos que no son Pedro. Por eso ustedes cuando leyeron que había dos finales en Juan, ¿no? Ese segundo final era una especie de muy tardío, ¿no es cierto? Y decir, bueno, es tiempo de que las dos comunidades, Juanina y Petrina, nos encontremos, ¿no es cierto? Pues, somos comunidades en conflicto y son tiempos en que hay que encontrarse. Bueno, aparece una memoria sobre Jesús hablando con Pedro, ¿no? De hecho, el mismo dicho, nadie es profeta en su tierra, si ustedes se fijan, en los sinópticos, Jesús lo dice en Nazaret. Pero en Juan lo dice en el capítulo 4, en Samaria. Esto es como un dicho, es ubicado en diferentes lugares, ¿no? Está la memoria del dicho, pero la comunidad juanina lo agrega, lo pone en Samaria, los sinópticos en Nazaret. Ya que estoy haciéndome propaganda, les invito a leer Una mujer en Samaria, no sé si lo leyeron. Una mujer en Samaria es una narración, es narrativo de una mujer escribiendo las memorias. Una mujer en Samaria lo que hace es, en forma de narración, un poco contar la teoría de la formación del Evangelio de Juan. Pero es una narración de una mujer con su gente, ¿no? Con un Felipe que vuelve de Asia Menor. ¿Sí? Si quieren ahí, pueden estar en internet. Bien, arrancamos con el Apocalipsis, ¿les parece? Yo les decía, el libro de Hechos ustedes tienen para leerlo, ¿no es cierto? Pero, para leer digo ahí el texto, ¿no es cierto? Después, cuando tengan tiempo, yo les dejo acá. Ese es un material que hicimos hace unos años, ya no me acuerdo cuánto,
sobre el libro de Hechos. Es para hacer todo un año con el libro de Hechos, estudiando el libro de Hechos. Está Mariel Pons, Mónica Pastor, Virginia Mínico, y yo hice la parte de los estudios bíblicos, digamos, pero ahí cada encuentro tiene una canción, una reflexión, un pequeño estudio bíblico, ¿sí? Digo, como para también que sepan que esto es un material que ustedes pueden tomar un año entero, ¿sí? Con encuentros que tienen su parte de devoción, de oración y de estudio sobre el libro de Hechos. Se los dejo ahí también. Y vamos al Apocalipsis. Déjenme que... Está. No, no está nada, esperen. Voy a compartir pantalla. Creo. Sí. Bien. Para hablar del Apocalipsis, lo que vamos a hacer es pensar, recordar y tener en cuenta que el Apocalipsis que nosotros tenemos es parte de toda una tradición muy, muy grande, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de el Apocalipsis, decimos el Apocalipsis porque nos quedó en el canon solamente ese texto, el Apocalipsis de Juan. Ahora, si ustedes se fijan, todas estas flechitas que hice, el Apocalipsis va a empezar por acá, al regreso del exilio de Babilonia. Fíjense, estoy hablando de 538 a.C. Ya ahí estamos empezando a encontrar textos que no los vamos a llamar apocalípticos, sino visionarios. Porque cuando empieza a pensarse la vuelta, el exilio, 538 a.C., se encuentran dos grupos, por lo menos, ¿no? Dos grandes ideas. La pregunta detrás de cada uno de estos grupos es la misma. ¿Cómo vamos a reconstruir el pueblo de Dios? El grupo sacerdotal, liderado por Esdras, Nehemías, Crónicas, Ageo, Zacarías, ¿qué decía? Perdón, Zacarías está del otro lado, Esdras, Nehemías y Crónicas, y Ageo. ¿Qué decía? Para reconstruir el pueblo de Dios hay que reconstruir el templo y el culto. ¿Por qué? Porque Dios vive, su presencia está en el templo y su presencia se renueva en el culto. Esta era la idea que traía todo este grupo que se lo llama sacerdotal porque tiene la visión sacerdotal de Esdras, Nehemías, ¿cierto? Ahora, hubo otro grupo que dijo, al volver no tenemos que reconstruir el templo, tenemos que reconstruir la justicia dentro del pueblo de Dios. Lo que hay que reconstruir es el pueblo de Dios, ¿sí? Y un pueblo viviendo en justicia, porque Dios habita ahí, no en el templo, ni en los rituales. Este grupo está ejemplificado en el tercer Isaías, en el trito Isaías que va del 56 al 66, o en Zacarías 9:14. ¿Qué hace este grupo? ¿Sí? Fíjense que se opone directamente al grupo sacerdotal, porque son dos visiones diferentes de la idea de dónde está Dios aquí. Por lo tanto, el grupo sacerdotal va a decir, para conectarse con Dios, necesitamos que vayan al templo, que cumplan los rituales correctamente, ¿sí? Y que tengan una serie de mediadores que les ayuden a cumplir los rituales correctamente. ¿Qué decía este grupo profético? Que después uno llama los visionarios. Que la relación con Dios era, primero, directa. Uno se relacionaba con Dios, o Dios se relacionaba con uno, o con una.
¿sí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que esa relación producía una relación con el prójimo amorosa, de justicia, solidaria, etc. Entonces ustedes van a tener un Isaías, el trito Isaías, que va a decir: el ayuno que yo quiero es que liberen a los cautivos, que den de comer al hambriento, ¿sí? Esa visión de Zacarías está discutiendo con el grupo sacerdotal. Entonces va a terminar diciendo Isaías, porque así renacerá tu luz, ¿no? O sea, así vas a volver a vivir. Está diciendo a Israel, el grupo que está volviendo. Entonces, esta es el origen, digamos, de toda esta tradición que después va a ir creciendo, ¿sí? Y se va a ir haciendo cada vez más distante del grupo sacerdotal. El grupo sacerdotal va a requerir mediadores y va a requerir un estudio que haga que uno pueda entender, ¿sí? En cambio, el grupo profético popular, Dios se va a revelar directamente. Acá tenemos en el grupo profético popular, no lo puse, pero está Joel. Nosotros el texto de Joel lo tenemos muy presente por Pentecostés. Pentecostés, cuando Pedro explica por qué está sucediendo lo de Pentecostés, lo explica con el texto de Joel, un texto de los primeros apocalípticos visionarios, que era: Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Ancianos, jóvenes, mujeres, varones, esclavos, libres, ¿sí? Es decir, en este grupo profético popular, visionario, protoapocalíptico, como era Dios el que decidía conectarse con la humanidad, era Dios quien elegía con quién conectarse. Y elegía, vamos a decirlo así, para nosotros erráticamente. No elegía según nuestros conceptos. En Joel es súper interesante porque uno dice: ¿cómo se conecta igual con un anciano que con un niño, con un joven? Bueno, Dios decide revelarse, ¿no? Y ahí aparece la palabra apocalipsis, la revelación, porque eso es lo que empezó a significar, la conexión directa, ¿no? La relación directa de Dios con su pueblo. La cosa sigue, y fíjense, ya pasamos al año 167, 164 a.C., plena época griega. Están los macabeos, antes hay una invasión griega, digamos, al judaísmo hay una invasión griega y hay reacciones a esa invasión. Los macabeos deciden tomar las armas, ¿sí? En cambio, los movimientos apocalípticos, ¿sí? Que uno ya lo va a encontrar ya los va a encontrar con más armados los movimientos apocalípticos, de tal forma que producen una obra que conocemos como Daniel. El libro de Daniel, la segunda parte, ¿no? Ese es un libro apocalíptico. Tiene visiones y empieza a utilizar algo que ya empezaba a utilizar Isaías, Joel, empieza a utilizar toda una serie de herramientas literarias. Bestias mitológicas, eventos míticos, ideas del tiempo, ideas del fin del tiempo, todo eso empieza a acumularse, ¿sí? Dentro de la tradición apocalíptica y empieza a ser usado y reusado cada vez que aparece una obra nueva apocalíptica, ¿sí? Vale decir que esto no eran solamente obras literarias, eran también grupos que se reunían, celebraban, ¿sí? Oraban, ¿eh? O sea, no eran solamente escritores de literatura, no, eran grupos realmente que vivían la fe. ¿Qué pasa? Bueno, todo esto sigue creciendo increíblemente, todo esto, sobre todo a nivel popular, ¿sí? Y tenemos mucha literatura apocalíptica apócrifa. El
texto que hasta creo que fue leído por Jesús, y Jesús en muchos casos se refiere a esto, son las parábolas de Enoc, un texto también apocalíptico, que habla de bestias, que habla de que va a venir una figura mesiánica que ya aparece en Daniel, que es el Hijo del Hombre. Los apocalípticos esperaban al Hijo del Hombre, como el Mesías. Todo ese Hijo del Hombre es una figura, una esperanza dentro de grupos judíos apocalípticos que sigue creciendo mucho acá, y que bueno, Jesús asume esa figura de Hijo del Hombre. Le hace unos retoques muy interesantes. En Daniel, el Hijo del Hombre era un juez. En la literatura apocalíptica, todo, el Hijo del Hombre es el juez que va a separar los buenos de los malos, para que después pueda venir el reino de Dios. Jesús le da un cambio al Hijo del Hombre y dice: el Hijo del Hombre vino a perdonar. El Hijo del Hombre vino a liberar. ¿Sí? Asume la figura apocalíptica de Hijo del Hombre, pero le pega un cambio, y lo pone más como sanador, como perdón, como alguien que perdona, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Toda esa corriente sigue. Pablo también asume muchas veces, ¿sí?, marcos apocalípticos, ideas apocalípticas, ¿sí? Las asume, pero constantemente. Y ahí sí vamos a llegar a una sola obra de todo el mundo. Fíjense que yo empecé en el 538, les dije en el 167 a.C., pasé al 0, vamos a decirlo así, y llegué al 90-96, que es más o menos cuando se cree que se escribió el Apocalipsis de Juan. Bueno, acá no les leí, ¿no? Pero están los Apocalipsis sinópticos también. ¿Sí? Jesús en Marcos 13 y después en Mateo 24, 25 y todo esto tiene también unos pequeños discursos apocalípticos. Pablo en 1 Tesalonicenses 4 tiene un discurso apocalíptico. Pero sobre todo está la idea de la revelación como la forma de encuentro entre Dios y el ser humano. ¿Sí? Cuando Pablo habla en 1 Corintios 12 de los dones como lo que arma a la comunidad, dice, esos dones los da Dios. Eso es apocalíptico, porque Dios decide a quién le va a dar qué don. No lo decide la comunidad. Y lo decide Dios porque sabe lo que necesita esa comunidad. Entonces, Pablo lo que hace es meter dentro de lo comunitario la idea apocalíptica. A nosotros nos quedó un solo texto, y nos quedó casi que no nos queda, que es el Apocalipsis de Juan. Casi que no nos queda. Había otro Apocalipsis que estuvo ahí peleándola, perdió el Apocalipsis de Pedro, quedó afuera. Y eso sigue. Hubo movimientos populares judíos que crecieron mucho en el 135 después de Cristo, también armaron una revuelta, ¿sí?, con uno que se declaró Mesías. Bueno, hubo un nuevo ataque romano, pero por lo general los movimientos apocalípticos siempre fueron pacíficos y pacifistas. Tenían la contraparte tan dura, ¿no?, que se destruía todo en lo literario, pero en la vivencia eran pacifistas. ¿Y por qué? Porque la teología apocalíptica coincidía con la teología profética en lo siguiente: estamos mal no porque Dios quiere, sino porque los poderosos están destruyendo el mundo, y porque los poderosos están instalando la injusticia en el mundo. ¿Qué decían los profetas? Para estar bien, hay que llamar al poderoso a que se convierta. ¿Qué decían los apocalípticos? El poderoso no se va a convertir. El poderoso es una bestia.
y no va a dejar de ser bestia. Entonces, el llamado a conversión en los grupos apocalípticos prácticamente no existía. ¿Mm? Sí, ¿qué pasaba? Había una resignación de decir, bueno, esto es una bestia y estamos sonados. No, había un llamado a la resistencia. ¿Mm? Y ese llamado a la resistencia tenía un nombre teológico, testimonio, martiria, en griego. El mártir, que podía ser una persona o una comunidad, era quien mostraba con su vida, con su acción, con su fe, que se podía vivir de otra forma. Entonces, al hacer eso, daba testimonio de que lo único posible no era lo que estaba diciendo la bestia, sino que había otra cosa posible. Se podía vivir de otra forma. ¿Mm? Como personas o como comunidades. Y llamaron a Jesús el testigo fiel. El testigo acá, traduzco el testigo, pero la palabra que hay detrás es el testimoniante, el mártir fiel. Era él que había mostrado por excelencia otra forma de vida. Y en la teología, una de las partes de la teología apocalíptica, que está en Jesús, que está en Pablo, que digamos el trasfondo apocalíptico en ese primer siglo era muy fuerte. Y bueno, dentro de todo sí planteaban, ¿no?, por lo menos literariamente, el fin de los tiempos. El Apocalipsis de Juan dice, se va a acabar esto. Pero eso también está respondiendo a una postura imperial que decía, nuestro reino no tiene fin. Y cuando el poderoso nos dice, mi poder no tiene fin, se nos acaba la fe. ¿No? Porque si me dice, te voy a seguir matando eternamente, ¿qué hacía el apocalíptico? Decía, el tiempo lo maneja Dios, y creemos que hay un fin. Creemos que se va a terminar esto. Entonces, ahí fíjense que el discurso del fin, que después fue usado como para meter miedo, digamos, y que nos portemos bien, cuando lo agarra Constantino y todo el Imperio Romano, los apocalipsis lo utilizan, lo dan vuelta, lo utilizan, lo interpretan para su propio bien. Dicen, esto les va a pasar a los que se metan con las bestias de la desobediencia, con las bestias de qué sé yo, ¿no? Entonces, empieza a ser un discurso para meter miedo. Aquel discurso que había sido un discurso para generar esperanzas y sostener el testimonio. Y vuelvo a esto, cuando uno empieza a leer el Apocalipsis, los primeros versículos nomás, aparece una bienaventuranza. A lo largo del Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Siempre el Apocalipsis presta mucha atención a los números, a los colores, no porque el Apocalipsis de Juan se los haya inventado, sino porque los toma de su tradición apocalíptica. El 7 estaba en la tradición apocalíptica. Y la primera bienaventuranza dice, bendito el que lee y benditos los que escuchan. Y eso nos ha llamado la atención, porque entonces decimos, este libro de Apocalipsis no era algo oculto, no era un lenguaje secreto, como muchas veces se ha dicho, para que no se dieran cuenta los romanos, como si los romanos fueran tan tontos que no se daban cuenta que cuando decía la bestia se referían a ellos. No, se celebraba. Había alguien leyendo, habían otros que escuchaban, había cantos. El Apocalipsis de Juan está lleno de cantos, que nosotros creemos que pueden ser memorias de cantos comunitarios. Hay afirmaciones de fe, que pueden ser memorias de afirmaciones de fe comunitarias. Pero sobre todo poner este, digamos, lugar existencial desde donde sale el Apocalipsis de Juan, que es, o bien, una celebración, con cantos, enseñanzas y todo esto, o bien un momento pedagógico también, ¿no? Un momento de
enseñanza, un estudio bíblico, digamos, ¿no? Que tenía su momento de canto y todo esto, pero algo más pedagógico. Cualquiera de las dos, o las dos juntas también, ¿no? Pero hay una comunidad reunida ahí. Esto que he dicho, pero muy brevemente y muy rápidamente, si ustedes quieren, pueden leerlo en el texto de Severino Croato. Les vuelvo a decir, en este caso no es obligatorio, por eso yo se los quise, aunque sea, resumir, para que tengan un poquito la idea de qué es o de qué va lo que nosotros llamamos Apocalipsis, y que mi sugerencia es llamar la tradición apocalíptica. Les dejo otro enlace, que en ese enlace ustedes pueden encontrar un material que yo preparé, ¿sí? Con 4 encuentros, ¿sí? Tiene toda una introducción sobre Apocalipsis, que está muy marcado por la lectura del texto de Severino Croato, pero aparte tiene dinámicas para armar taller, ¿no? Para armar 4 talleres, bueno, con el Apocalipsis. Si les sirve, ahí tienen para utilizarlo también. Lo subirá a la plataforma. No lo había pensado. Puede ser. Puede ser. Por las dudas que me olvide, cópiense el link. Es una sugerencia porque mi memoria puede llegar a... o no sé, manden un mensaje por ahí, pero por las dudas... Te aviso, Pablo. Dale, gracias. Ajá. ¿No? Estaba mirando lo anterior que mandaste y hay un error cuando habla del tema celebración, el 6, vuelve a repetir el mismo link del 7, el estudio anterior que mandaste arriba. El módulo 6 dice celebración en la iglesia, pero dos veces es decir, pones módulo 7, estudio en la iglesia, pero los dos, te aviso porque para yo un error ahí. Debo haber copiado justo el de 1. No, profesor, se refiere a que cuando uno va al enlace y están los enlaces para descargar cada módulo, el módulo 6 lleva al módulo 7. Está repetido el módulo 7, falta el módulo 6. Mirá vos. Sí. Te avisaba por eso para que sepa. Bueno. Hay que avisar. Bueno, les voy a avisar entonces que está ese problema ahí. Bien. Está bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún comentario de este recorrido ultra rápido sobre el Apocalipsis y la apocalíptica? El tema del Apocalipsis fue escrito donde dice, la hija de Patmos, por Juan. Sí, eso es un dato, Walter, que tenemos adentro del libro, ¿no? Nosotros a veces nos gusta distinguir los datos externos de los datos internos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Evangelio de Juan, ¿fue escrito por Juan? No tenemos ese dato internamente. El Apocalipsis de Juan, ¿fue escrito por Juan? Tenemos ese dato internamente, ¿no? Juan, que sabemos que no es el mismo que escribió el Evangelio de Juan, porque tampoco sabemos quién escribió el Evangelio de Juan, ¿no? Que lo haya escrito Juan fue una asignación posterior, ¿no es cierto? Y bueno, suponemos que fue en esa isla de Patmos. Hay una pregunta que tengo, profe. Usted nos hace una pregunta ahí no recuerdo si en el trabajo o era para la plataforma, no recuerdo bien, si el mensaje de Jesús era igual a la cosmovisión apocalíptica.
Eso quería que me despeje un poco la duda, porque entiendo que Jesús habla de la construcción de un reino acá, y la apocalíptica después, en un mundo que va a venir. ¿Es así? Esa claridad no la tengo. Bueno, obviamente me faltan leer los textos. Pero a eso me quedó ahí resonando porque hay muchas doctrinas, uno en el diálogo interreligioso no puede, no nos podemos poner en el papel de lo que es verdadero y lo que no, pero necesito deconstruir esta mirada de que hay que morir para que tengamos un mundo mejor. En realidad, los apocalípticos, y como un ejemplo el Apocalipsis de Juan, tenían la idea de testimonio, y al tener la idea de testimonio, ya pensaban que eso había que vivirlo acá en este mundo. Para ver un poquito la idea geográfica simbólica del Apocalipsis de Juan, uno tiene que pensar en dos realidades, ¿no? La realidad celestial y la realidad terrenal, ¿sí? Que corren paralelas, a diferencia de lo que nosotros pensamos que corre primero la realidad terrenal y después la realidad celestial. Cuando uno lee el Apocalipsis, esas dos realidades van corriendo paralelas. Juan de repente mira al cielo y ve lo que pasa en el cielo, y de repente mira a la tierra y ve lo que pasa en la tierra. Mientras en la tierra uno ve, escucha, huele, siente gritos, dolor y todo esto, y en el medio de eso se da el testimonio, en el cielo se muestra lo que debería ser como vida. ¿No? Digamos, el cielo muestra lo que debería ser, la tierra lo que es, pero van corriendo paralelas esas dos partes. Por eso para el apocalíptico cree que este mundo, digamos, lo va a arreglar Dios. ¿Sí? Ahora, como está llamado a dar testimonio, su testimonio se transforma en una denuncia. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando cuenta cómo es la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, en el capítulo 21 de Apocalipsis, está haciendo una descripción de cómo debería ser una ciudad. Está hablando de una utopía urbana. Ahora, cuando uno lee esa ciudad, ¿cómo es? Se transforma en una denuncia a lo que realmente eran las ciudades en ese momento. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 18, la Gran Babilonia. La Gran Babilonia es una aspiradora que consume productos minerales, consume oro, consume joyas, consume especies, consume esclavos, consume vidas humanas, y la Nueva Jerusalén tiene riqueza, pero está en el espacio público. Entonces, uno dice, el apocalíptico esperaba que este mundo lo arregle Dios, sí, pero mientras tanto daba testimonio de lo que debería haber, cómo debería ser una ciudad de Dios. ¿No? Los apocalípticos terminaron perseguidos, obviamente, digamos, no quedaba mucho, ahí viene la idea de mártir, ¿no? Mártir es el que da testimonio. Entonces, yo creo que hay que dejar esta idea de que el apocalíptico espera el futuro. Igual pasa con Pablo, ¿no? Pablo también dice, estoy esperando que venga el Mesías, viene mañana, pero Pablo nunca se quedó quieto, ¿eh? Pablo armaba comunidades, Pablo se preocupaba por sus comunidades, Pablo iba para allá, venía para acá, o sea, es casi el prototipo de un apocalíptico, ¿no? Y seguía esperando que el que viniera a arreglar todo fuera el Mesías, el Cristo. ¿No? Que también es decirle, por ejemplo, al emperador y a toda su gente, ustedes no van a arreglar nada, ni están arreglando nada. ¿No? Ahora,
la forma de resistencia del apocalíptico era el testimonio cantado y el testimonio hecho literatura. ¿Mm? A diferencia de otros grupos, por ejemplo, los celotes, que también quisieron resistir al imperio, pero la resistencia se transformó en una resistencia armada. ¿Mm? Eran dos grupos de resistencia, de poder reconocer que lo que había ahí no era algo bueno. ¿Mm? Pero, digamos, la acción política de uno y de los otros era diferente, claro. ¿Sí? ¿Está más o menos esta idea, Alicia? Sí, profesor. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Fui muy rápido. Bien. Después, en todo caso, si quieren se bajan los textos y cuando van teniendo un poco más de tiempo lo van leyendo. Bien. Cierre de materia, examen final. Empiezo con el examen final. El examen final lo tenemos el 20 de mayo, ¿verdad, Ángel? Sí. Bien. El examen final, esta materia creo que ya es la tercera vez que la damos, creo, Ángel, o la cuarta. Tercera, ¿no? La tercera. Después de la perla, la tercera. La tercera, ahí va. Las otras dos veces el examen final era preparar un trabajo. ¿Mm? O sea, había que hacer todas las lecturas, igual que hasta ahora, y el examen final se agregaba preparar un trabajo que después había que presentar. Vamos a cambiar, ¿sí? Y ahora el examen final, como aparte tiene que ser oral y tiene que ser presencial, o bueno, no presencial porque va a ser difícil, pero sincrónico, ¿no? Por Zoom. Lo que voy a hacer en el examen final es tomarles 5 preguntas, ¿sí? Sobre las lecturas, ¿sí? Como para que no tengan que agregar otro trabajo más, ¿sí? Es decir, lo que ya trabajaron con las lecturas va a ser lo que les voy a tomar en el examen final. 5 preguntas sobre las lecturas. ¿Mm? No sobre estas últimas que yo les estoy diciendo que no las lean, ¿verdad? O sea, hay lecturas, hay otra también que puse que era optativa, tiempo atrás, la de Eduardo de la Serna, 1 Corintios e Idolatría. ¿No? Esa también era optativa, vi que algunos igual la leyeron y la contestaron, mal no hace, pero esa no entraría en el examen, ¿verdad? Entonces, esa sería la dinámica del examen. ¿No? No agregamos otra cosa más para hacer. ¿Sí? Bueno, eso, y el cierre de la materia, hoy estaríamos haciendo la última clase, y bueno, traten de terminar la mayor parte de las lecturas que puedan, digamos, ¿no? Disculpe, ¿va a armar una lista sobre los temas? Porque por ahí hay temas que nosotros, que eran como este que acabo de mencionar, que no era obligatorio y por ahí se nos pasó también a nosotros. ¿Podría armar una lista sobre los textos que sí va a tomar, como para que tengamos una orientación y ver? Porque había trabajos que habíamos presentado que tenían, por ejemplo, 12 preguntas. Algunos tenían más. Entonces, como para una orientación y ayuda, ¿no? Sí, digamos, de los trabajos dados, todos. Porque aparte va a ser para ustedes un repaso. No van a tener que agregar otra cosa más, sino un repaso sobre lo que trabajaron, ¿no? Pero sí, no hay una lista aparte ahora, ¿no? Sí sacar los que eran optativos. Si hay uno que es optativo, se queda fuera, obviamente.
Perdón, Pablo, lo que vos te referís con los trabajos es lo que te fuimos mandando nosotros como trabajo obligatorio a lo largo de las 7 semanas hasta hoy que empieza la octava, ¿sería eso? Exactamente, lo que me mandaban a mí personalmente, que yo les corregí, si les dije buen resumen, buen trabajo, listo. En algunos casos pueden haber recibido algún comentario que vuelvan a leer tal pregunta, ¿sí? Que yo les dije, no me vuelvas a mandar el texto, pero sí lee tal pregunta, porque ahí yo vi que no estaba bien lo del texto, digamos, ¿no? Sí, es ese trabajo que va como tarea, digamos, el que me mandaron a mí personalmente, no los foros. Los foros no van. No, por eso, lo que te mandamos, los resúmenes que te mandábamos nosotros todas las semanas que vos nos calificabas. Eso. Exactamente, exactamente. Que Dentro de en algunos casos son un autor, o en algunos casos son 2 o 3. Sí, sí, sí. Dentro de las 5 preguntas del examen, Sí. ¿van a coincidir con las preguntas ya efectuadas en los trabajos que hicimos o va a haber preguntas nuevas? Son las preguntas que ya hicieron en los trabajos. Ah, o sea que son preguntas que ya trabajamos. Respuestas que ya Exactamente. Profesor, dentro del criterio de evaluación, ¿se va a considerar los trabajos, se considera todo, o la nota final del examen y cuál es la nota para aprobar? La nota para aprobar es 6. El otro día pregunté 6. Sería prácticamente un punto cada pregunta. No es muy difícil porque, digamos, es lo que ustedes tienen de trabajar, lo van a tener que volver a leer, nada más, ¿no? No, hablo por a veces hay mutismo selectivo durante los exámenes, aún siendo adultos, entonces por ahí. Sí, yo sé, por eso es que antes yo pedía el trabajo, pero como, digamos, legalmente tiene que ser presencial y esto sería agregar otra tarea más, ¿sí? Entonces sería más complicado. Entonces por eso preferí trabajar con lo que ya hicieron y con lo que ya tienen leído, digamos. Bien, vi que se habían anotado prácticamente de aquí, están todos anotados, sí. Está bien, está buena. Van a probar, van a probar. Preguntas, comentarios, malas palabras, ¿no? No. Simplemente vos nos dijiste que no nos olvidemos que estamos cursando una licenciatura. Claro, sí. Yo digo, porque viste, por eso hay algunas caras ahí de, ¿no? Claro, vos nos metiste la vara muy alta, vos. A mí no, pero, qué sé yo, capaz que a mí todavía me sacás un poco, viste, pero yo hace mucho que no doy examen, esa es la verdad. Ah, bueno. No, yo esto lo dije al principio, me acuerdo que, no sé, la segunda o tercera clase decía, no, porque hay muchas lecturas, porque leemos mucho. Y yo, gente, estamos en una licenciatura, es la tercera vez que doy esta materia y no me habían hecho ese planteo. Pero bueno, es cierto también que uno por ahí está medio, es la segunda materia o la primera materia, entonces cuesta un poquito. Está bien, seremos benévolos en eso. Y si hay un mutismo ahí, como dice Alicia, una laguna, un lagunón, como decíamos antes, a mí la verdad que no me gusta. Si les tengo que decir, yo lo pregunté la otra vez, Ángel está de testigo en la reunión, si no había posibilidad de aprobación por, ay, se me fue el nombre, cuando no vas a examen final, sino... Promoción. Por promoción, ahí va. Si no había materias promocionales, porque a mí me gustaría lo promocional, y me dijeron que no. No, digamos, esto ya nos metemos con cuestiones legales, digamos. Ahí supongo que a distancia lo promocional no asegura que el que hizo el trabajo sea la persona que
que lo manda o que aparece con el nombre, digamos, supongo que tiene que ver con eso, ¿no? No es una clase presencial en la que vos ves que el alumno o la alumna hace el trabajo, supongo que tiene que ver con esto, ¿no? Y está bien, digo, me parece que está bien. Pero bueno, ¿no? Trabájenlo con tranquilidad, ¿no? Si creen que son 5 preguntas, son muchas, hacemos 4, no sé. ¿Cómo? Tenemos al facilitador que estas 2 semanas, pobrecito, va a estar. No, pero capaz que podés ver si estamos bien, en la segunda pregunta decís, bueno, listo, gracias. Chao. Chao, ¿viste? Si vos sabés cuál es nuestro nivel, o sea que vos lo ves. Sí. Un profesor experimentado como vos y no me hagas eso, Alejandro, porque yo a cambio de las notas pido asado, no que me... eso no hay problema, ¿eh? No, pero hay gente que está muy lejos, así que acá lo del asado no va, se queda afuera porque me lo van a mandar por encomienda y me va a llegar frío, así que no. Nosotros nos arreglamos, no te preocupes. Si es por eso, no te preocupes. Obviamente que uno ve cómo se estuvo trabajando y todo, seguro, eso sí, y ni hablar, seguro. Eso, olvídense, seguro. Por eso le planteaba lo procesual, lo procedimental, que es uno de los criterios de evaluación que hoy se tienen justamente por el tema de la virtualidad o la semipresencialidad. Y también teniendo en cuenta que es una materia que tiene un cuerpo específico en el cual cada uno de los trabajos no dejó al azar nada, digamos, del texto. Por cada lectura había 4 o 5 preguntas, entonces eran puntuales, y por ahí uno está acostumbrado a un cuatrimestre y desde ahí hay una evaluación, tal vez esta porque es bimestral, bueno, me llama la atención el criterio, pero por eso le preguntaba si iban a ver cómo seleccionar lo orientador, pero si ahora nos dice que son los trabajos que estuvimos haciendo, eso me deja más tranquila. Y después que uno ve también, por ahí son los diferentes tipos y uno lo observa y lo valora a todos, los diferentes tipos de trabajo que uno recibe también. Hay trabajos que hacen el resumen y ponen las opiniones propias y cuentan una anécdota, y uno dice, pero no vas a terminar, nunca se hace cada trabajo, y lo ven, se meten de alma y vida. Está bien. Otros copian y pegan, ¿no? Encuentran dónde está la respuesta, copian y pegan. Que también está bien, porque reconocieron en el texto cuál era la parte que se necesitaba, y otros ponen sintéticamente, ta. Si yo veo que sintéticamente es lo que se necesitaba, está perfecto, ¿no? Entonces son diferentes formas también que ustedes fueron reconociendo en el texto, digo, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. No teman, no es tan grave. No es tan grave. Y estaban bromando, claro. Estaban bromando yo. ¿De que ibas a mandar el asado? Claro, Jonathan te está preparando el asado, ahí mirá. El humito, ¿cómo sale? Listo. Después somos vecinos aparte, así que te lo puedo llevar. Ahí se ve el humito, mira, lo veo desde acá. Está el asado, estamos a 5 cuadras. Se ve de acá, mira. Bueno, gente, no queda más entonces que, bueno, terminen las lecturas que le falten y veremos en el examen, nos vemos en el examen, ¿eh?